El 7 de enero de 1610, Galileo Galilei, mientras observaba el firmamento con su telescopio, se percató de la presencia de 3 objetos cercanos a Júpiter, a las que inicialmente describió como estrellas fijas. Desconociendo en ese momento que estaba ante el descubrimiento de lo que conoceríamos hoy como los satélites naturales de Júpiter. Estos cuerpos celestes, bautizados posteriormente como Ganímedes, Calisto e I con acento O y Europa, estos últimos, percibidos entonces como un único objeto debido a la luz combinada que emitían, se movieron notablemente respecto a su posición original, tal y como Galileo observó a las noches subsiguientes. El 13 de enero de 1610, Galileo tuvo una visión clara de estos 4 objetos alrededor de Júpiter y, finalmente, el 15 de enero, dedujo que no eran meras estrellas, sino cuerpos que orbitaban el gran planeta. A partir de este momento, Galileo reclamó el derecho a nombrarlos, proponiendo inicialmente estrellas de Cosme, en tributo a su benefactor Cosme II de Medici, pero finalmente optó por denominarles estrellas mediceas, en honor a la familia Medici. Sin embargo, fue el astrónomo alemán Simon Marius quien, apoyado por el célebre Johannes Kepler, propuso los nombres que hoy en día les atribuimos. Particularmente, Ganímedes fue elegido como un homenaje al joven personaje de la mitología griega, Ganímedes. A pesar de las propuestas, la comunidad astronómica tardó en ponerse de acuerdo respecto de la nomenclatura, manteniendo el uso de números romanos para identificar a los satélites de Júpiter. Práctica que cambió a partir del siglo XX, cuando se adoptaron oficialmente los nombres propuestos por Marius. Así, Ganímedes, I con acento O, Europa y Calisto, se convirtieron en los satélites galileanos, dado en honor a su descubridor. Ganímedes, en particular, destaca por ser el satélite natural más grande de Júpiter y del Sistema Solar, poseyendo un diámetro superior al del planeta Mercurio. Curiosamente, además de su gran tamaño, este satélite es el único entre los múltiples satélites jovianos que posee un campo magnético propio, aunque su fuerza se ve restringida por la influencia del potente campo magnético de Júpiter. El satélite Ganímedes se compone de una mezcla perfecta de silicatos y hielo, albergando un núcleo de hierro fundido y, posiblemente, un océano subterráneo que contiene más agua que los océanos terrestres combinados. Su superficie presenta 2 tipos diferentes de terrenos, oscuros, compuestos por cráteres de impacto formados hace 4.000 millones de años, y claros, regiados por surcos y crestas de origen tectónico que podrían haber sido causadas por el calentamiento de marea. El campo magnético de Ganímedes probablemente se origina por los movimientos de convección dentro de su núcleo metálico. Además, cuenta con una fina atmósfera compuesta por oxígeno, lo que genera un interesante paralelismo con las condiciones de otros cuerpos celestes como Europa. El descubrimiento de Ganímedes no solo marcó un hito en la astronomía, sino que abrió las puertas al estudio de este fascinante satélite. Con misiones espaciales como la Pioneer 10 y las Voyager, se obtuvieron datos precisos sobre sus características físicas. Mientras que la misión Galileo reveló la existencia de su océano oculto. Actualmente, la Agencia Espacial Europea, con su misión Júpiter Icy Moon Explorer, continúa explorando este inmenso y misterioso satélite, con la perspectiva de ofrecer revelaciones aún más sobre su enigmática composición. I con acento O, el satélite galileano más cercano a Júpiter, ha sido un objeto de fascinación tanto científica como mitológica desde su descubrimiento por Galileo Galilei en 1610. Con su diámetro de 3,600 kilómetros, I con acento O es conocido no solo por ser la tercera luna más grande de Júpiter, sino también por su notable actividad volcánica. Esta actividad intensa se debe al calentamiento por marea, un fenómeno creado por la interacción gravitacional con Júpiter y otros satélites cercanos, como Europa y Ganímedes. La superficie de I con acento O está llena de contrastes sorprendentes, desde amplias planicies hasta cadenas montañosas elevadas, sin rastro de cráteres de impacto. Con más de 400 volcanes activos, I con acento O produce enormes erupciones que expulsan azufre y dióxido de azufre a la atmósfera, alcanzando alturas de 500 kilómetros. Sus montañas no volcánicas, algunas de las cuales superan la altura del monte Everest, emergen por la extrema compresión de su corteza de silicatos.
La historia de I con acento O está ligada profundamente a la astronomía. En los siglos XVII y XVIII, I con acento O fue clave para validar el modelo heliocéntrico de Copérnico así como las leyes de Kepler del movimiento planetario. Euler utilizó las observaciones de I con acento O para realizar la primera medición precisa de la velocidad de la luz. I con acento O presenta un entorno extremo y único cuando se compara con otros satélites externos del sistema solar, que a menudo están cubiertos de hielo. Su constitución es mayormente rocosa, similar a la de los planetas telúricos, con un núcleo posiblemente metálico que genera un campo magnético. Este núcleo metálico podría estar compuesto de hierro y otros elementos densos, lo que contribuye al campo magnético observado. Uno de los descubrimientos más notables de I con acento O es que, a diferencia de otros cuerpos en el sistema solar, sus erupciones no solo son espectaculares en su alcance sino que también contribuyen a su atmósfera. Las partículas expulsadas en estas erupciones pueden alcanzar tales alturas que algunas escapan permanentemente al campo gravitacional de I con acento O, formando un anillo de material en su órbita. Las misiones espaciales han jugado un papel crucial en el estudio de I con acento O, desde las imágenes cercanas de la sonda Voyager 1 de enero de 1979. La sonda Juno ha permitido estudiar con detalle las características geológicas y magnéticas del satélite utilizando instrumentos infrarrojos avanzados. A pesar de las dificultades que presenta su estudio, debido a su ubicación en el poderoso campo de radiación de Júpiter, continúan los esfuerzos por entender mejor este intrigante cuerpo celestial. Las agencias espaciales planean futuras misiones que podrían arrojar más luz sobre los misterios de I con acento O, desde su núcleo hasta las complejas interacciones con su atmósfera y entorno magnetosférico. Sin lugar a duda, I con acento O sigue siendo un fascinante objeto de estudio, ofreciendo perspectivas sobre el pasado de nuestro sistema solar. Europa, el sexto satélite natural de Júpiter, ha sido objeto de intensos estudios debido a su posible capacidad para albergar vida. Descubierta en 1610 por Galileo, ha capturado la imaginación de astrónomos y científicos que buscan entender sus misterios. Simon Marius propuso el nombre en honor a la figura mitológica Europa, y en el siglo XX, este nombre se popularizó. Europa es ligeramente más pequeña que la Luna y se compone principalmente de silicatos con un núcleo probablemente de hierro y níquel. La característica más notable de Europa es su superficie extremadamente lisa, cubierta de hielo de agua. Esta superficie muestra estriaciones, grietas y rayas, con un número reducido de cráteres, lo que sugiere actividad geológica y una edad geológicamente joven. Se ha propuesto la existencia de un océano líquido debajo de esta capa de hielo, posiblemente debido al calor generado por la flexión de marea causada por Júpiter y sus otros satélites. La hipótesis de un océano subterráneo ha sido reforzada por múltiples observaciones. En 2014, la NASA encontró evidencia de placas tectónicas en la cubierta helada de Europa, la primera en observarse fuera de la Tierra, sugiriendo actividad geológica. En 2015, se sugirió que la presencia de sal marina en la superficie podría indicar interacciones entre el océano y el fondo marino. Recientemente, en 2023, el telescopio James Webb detectó dióxido de carbono en la superficie de Europa, probablemente emitido desde su océano subterráneo, brindando más información sobre las condiciones potencialmente favorables para la vida. La detección de fumarolas de vapor de agua por el telescopio Hubble en 2013 había ya incrementado el interés por este satélite. Galileo observó a Europa y las otras lunas galileanas en 1610, llamándolas inicialmente astros mediceos. Las órbitas casi circulares y resonancias orbitales con I con acento O causan que Europa experimente importantes fuerzas de marea, proveyendo calor a su interior y posiblemente manteniendo su hipótesis océano en estado líquido. La estructura interna de Europa, similar a un planeta interior, sugiere una capa externa de agua con una profundidad de alrededor de 100 kilómetros, parte como hielo y parte posiblemente líquida debajo. La sonda Galileo mostró que Europa podría tener un campo magnético causado por un océano salado bajo su corteza. La superficie de Europa presenta características como domos, crestas y terrenos caóticos, cuyas formaciones han sido muy similares al hielo en los océanos terrestres.
Las rayas oscuras que recorren su superficie se pueden explicar por la apertura de grietas y el escape del agua subterránea. La atmósfera sumamente tenue de Europa está compuesta principalmente de oxígeno, generado no por procesos biológicos, sino por la disociación del agua helada en su superficie debido al impacto de la radiación solar y las partículas cargadas. La posibilidad de vida en Europa se centra en la existencia de un océano subterráneo, análogo a ambientes en la Tierra donde la vida prospera sin luz solar, como en las profundidades oceánicas cerca de chimeneas volcánicas. Sin embargo, las condiciones de radiación cercanas a Júpiter representan un desafío significativo para cualquier forma de vida. A pesar de la falta de evidencia directa de vida, Europa sigue siendo de gran interés para futuras exploraciones espaciales y nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Calisto, identificado también como uno de los satélites galileanos. Este enorme satélite destaca como el tercer satélite más grande del Sistema Solar y está posicionado como el segundo en tamaño entre los satélites del Sistema Joviano, justo después de Ganímedes. Sorprendentemente, Calisto posee un diámetro muy similar al de Mercurio, aunque su masa es notablemente menor, apenas un tercio de la de este planeta. Lo que más llama la atención de Calisto es su órbita estable, situada a 1,88 millones de kilómetros de Júpiter. La distancia que mantiene lo hace menos afectado por la intensa magnetosfera de Júpiter, preservando su helada tranquilidad. La estructura de Calisto es una amalgama casi por igual de roca y hielo, con una densidad media de 1,83 g/cm superíndice 3. Los componentes de su superficie indican la presencia de hielo, dióxido de carbono, silicatos y compuestos orgánicos, sugiriendo una composición primitiva. Los datos aportados por la misión Galileo revelan detalles intrigantes, como la existencia de un núcleo predominantemente silicático. La posibilidad de un océano subsuperficial a más de 100 kilómetros de profundidad es otro aspecto intrigante. La superficie de Calisto narra una historia de impactos meteóricos, no muestra indicios de actividad tectónica significativa, reforzando la teoría de su evolución bajo influencias externas. Las características topográficas diversas incluyen cráteres de impacto, cuencas anilladas complejas y cadenas de cráteres. Calisto tiene una atmósfera extremadamente tenue, compuesta de dióxido de carbono, y probablemente de oxígeno molecular, aunque aún a espera de evidencias contundentes. La débil ionosfera detectada sugiere la posibilidad de una composición atmosférica en mayor proporción de oxígeno. El proceso de formación fue presumiblemente lento, permitiendo una diferenciación química parcial dentro de su estructura, y sugiere que podría haber un océano salado debajo de su superficie helada. La posibilidad de vida en Calisto, aunque menor en comparación con Europa, no se descarta totalmente debido a la potencial existencia de un océano subterráneo. Sin embargo, diferencias en el flujo térmico y la interacción con materiales rocosos desanima la idea de complejas formas de vida. Sin embargo, estudios astrobiológicos no descartan potenciales formas primitivas de vida sobre la base de química prebiótica. La fascinación con Calisto no solo se limita a sus características físicas y la posibilidad de vida, sino que también ha sido objeto de consideración en estudios de potencial colonización humana. Según los estudios de la NASA, Calisto presenta un entorno geológico estable y un nivel de radiación bajo, haciéndolo un candidato para futuras bases humanas. La posibilidad de establecer una base en Calisto se estudió bajo el proyecto Human Outer Planets Exploration. Este proyecto plantea la idea de utilizarlo como punto de suministro para misiones futuras más allá de Júpiter. En resumen, Calisto no solo es un enigma de hielo y roca, sino también un punto estratégico potencialmente vital para el avance humano en el espacio.